Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sede de la Fundación Juan March en Palma. Y es un placer recibirles hoy para esta tercera sesión de nuestro ciclo que hemos titulado Hecha entre todos y que, como saben, dedicamos a esa arquitectura popular o tradicional o vernácula, diferentes formas de llamarla, arquitectura sin arquitecto, lo contrario de la arquitectura moderna o especialmente esa arquitectura de arquitecto estrella, pues es esta creación colectiva y la exploramos en diferentes partes de nuestro ámbito geográfico y cultural del Mediterráneo. Hemos tenido una primera sesión introductoria con Juan Díez del Corral, una segunda sesión con dos especialistas en conservación y restauración, Camila Mileto y Fernando Berga. Y nuestro invitado de hoy es otro estudioso y excepcional investigador de este tema, Faisal Cherradi. Faisal, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y Faisal nos va a hablar de otro caso de estudio dentro de este tipo de arquitectura, y es la arquitectura hecha con tierra en el Magreb, pero sobre todo en la parte sur de Marruecos. Y por mencionar brevemente su trayectoria, Faisal Cherradi Akbil es arquitecto e ingeniero de edificación, especialista, como he dicho, en arquitectura de tierra y en conservación del patrimonio arquitectónico. Se ha formado en la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela de Arquitectura de Normandía y la École des Chaillot de París. Sí, París. No sé si lo pronuncia bien. Y ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en Marruecos y en otras partes de nuestro entorno. Ha ocupado cargos de responsabilidad en el Ministerio de Cultura de su país y ha dirigido numerosos proyectos de restauración de diferentes tipologías de arquitectura sin arquitecto. Entre ellos, Ait Ben Haddou, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ha sido consultor también de la UNESCO, además de docente universitario y de dedicarse también durante décadas no solo a la investigación y conservación, sino también a la divulgación de este tipo de patrimonio. Así que los dejamos en muy buenas manos para conocer la arquitectura de tierra del Magreb. Démosle, por favor, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Faisal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo también, si me permitís, voy a agradecer a la Fundación Juan March por haberme invitado. Espero que me perdonéis mi acento granaíno, más o menos. O sea, es raro ver a un marroquí hablando así, pero bueno. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Como se dice. En fin, yo solamente, bueno, agradecer también a, no sé, tengo a dos sobrinos por aquí, que no sé, creo que no, todavía no han llegado, pero también agradezco el que vengan a verme, porque es un placer, llevo muchos años sin verlos. Y nada, y agradecer vuestra presencia, por supuesto, por venir aquí. Yo voy a intentar daros un paseo por el sur de Marruecos. Cuando hablo del sur de Marruecos, bueno, podríamos generalizar hasta el sur de Magreb, ¿no? Porque estamos hablando de una arquitectura que se da en el sur de Argelia, se da en el sur de Túnez, se da en el sur hasta incluso de Libia, y me atrevería a decir que hasta un poquito, una parte central de Egipto, pero muy poquito. Es una arquitectura que tiene un nombre en común, que es lo bereber. Nosotros no llamamos bereber, llamamos amazigh, porque ahora cambian los términos y la terminología, pero esos son los señores, los doctores. Nosotros, los albañiles diplomados, hablamos de otra manera. O sea, hablamos de bereber, de una arquitectura que, bueno, que cuando vino el Islam, integró una serie de cosas. Tuvimos la suerte de estar en una zona en la que es un cruce de caminos de mucha gente. Hablamos del África subsahariana, hablamos del norte al-Ándalus, hablamos de los que venían de Medio Oriente o del Extremo Oriente. Entonces, bueno, imaginaros qué suerte, ¿no?, de poder vivir. Y el resultado de toda esa arquitectura, el resultado, o por lo menos yo, como le estaba comentando a Pablo, cuando estudiaba en Granada,
tuve la suerte de que con mis profesores, grandes profesores, como fue Pedro Salmerón o como fue, no sé, Antonio Almagro y toda esta gente, Carlos Sánchez, en fin, para los que sois arquitectos y conocéis un poco el mundo de Al-Ándalus, son unos fenómenos. Incluso Alfonso Jiménez de Sevilla y tal. Tocábamos la Alhambra, ¿no? Y la Alhambra, que es un monumento que está vacío, pero que es una cosa como si fuera una piedra filosofal, ¿no? Una piedra maestra, la arquitectura por excelencia. A la hora de hacer las restauraciones me daba cuenta de que siempre restaurábamos solamente los revestimientos. El yeso esculpido, el zelish, el mosaico, la madera, el tal. Pero cuando llegábamos al tapial, que era el soporte que había detrás de todo eso, no sabíamos qué hacer con eso. Tenía humedades, expulsaba el revestimiento, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo? Y eso fue lo que me empujó un poco, no es para contaros mi vida, pero para que comprendáis un poco lo que me empujó a irme al sur de Marruecos. En Granada se vive muy bien, sobre todo cuando se es joven y estudiante. Y bueno, me fui al sur de Marruecos porque, por mediación de mi padre, que era arquitecto y que me había enseñado esa zona, ahí sabía que estaba viva todavía la arquitectura de tierra. Cuando digo viva, todavía existía ahí, todavía se hacía, pero tal y como se hacía casi durante un milenio, ¿no? Estamos hablando de dos técnicas constructivas sobre todo, que es el adobe y el tapial, pero que ahí estaba viva. Entonces, pues mira, había que ir ahí, aprender por lo menos cómo se hacía, para después intentar decir, bueno, pues ahora que la entiendo por lo menos, o intento entenderla un poquito, pues voy a ver cómo le meto mano en este sentido a nivel de restauración, porque si no lo conocemos, pues yo no sé, si no conoces cómo se hace, difícilmente podremos darle soluciones a sus patologías, ¿no? A sus enfermedades, ¿no? Y eso fue lo que me empujó a viajar a esta zona, en la que vuelvo a la Alhambra de Granada, un sitio chic, un sitio turístico, un sitio divino, con unos presupuestos que para mí como marroquí, cuando fui a Marruecos a trabajar, me parecían estrambóticos. Me di cuenta de que la arquitectura a la que yo iba a conocer, encima de que estaba viva, encima de qué tal, tenía gente que vivía dentro. Estaba viva todavía, no era como la Alhambra que estaba vacía. Y pasaba Boabdil, estuvo por ahí y tal, pero aquí no, aquí es una arquitectura viva, pero viva en todos los sentidos. Claro, luego, después de unos 5 años y medio en esta zona, me subieron, como cuando me subieron, lo digo porque fui al norte, que fue Marrakech, para ser ahí director regional de cultura e inspector de monumentos, y me tocó tocar la Medina, y en la Medina me di cuenta de que también estaba viva y que la gente que vivía ahí, aparte de los 4 turistas, los 4 extranjeros que venían a comprar, por la época de los riad famosos y tal, y los riad y tal, y nosotros detrás de todo ese tema teníamos la preocupación de que, uy, Dios mío, nos están invadiendo los extranjeros, ¿no? Nos están comprando todos los riad y tal. De aquí a nada nos van a tener que pedir un visado, ¿no? Vamos a tener que hacernos un visado para entrar a la Medina de Marrakech. Pues no, a mí mi tema no era ese. Y esto era el discurso que yo tenía con gente como, bueno, pues como los gobernadores civiles, como, digamos, los mandamases del pueblo, los alcaldes, el tal, los ministros, algunos que otros, que eran muchos de Marrakech también. Y decía que eso, que bueno, Riad se han comprado 180, hablo de el año 2000, 2001, 2002, 280, perdona, en comparación con las 33.000 viviendas que había, yo creo que no, para mí no era nada problemático. Mi problema después de estos 5 años que pasé en el sur de Marruecos era cómo podía rehabilitar a la gente que vivía ahí, primeramente, y luego ya vería a ver qué pasa con el patrimonio. Es para deciros que esta arquitectura me enseñó a tener un compromiso y a ser muy social, ¿no? La arquitectura monumental es muy bonita, esta arquitectura tradicional es preciosa,
pero hay una gente todavía que vive dentro, que cada vez hay menos además, que bueno, que yo creo que mi papel era el ver cómo podía mantener a esa gente viviendo ahí, viviendo con unos mínimos de calidad suficiente. Cuando digo mínimo de calidad suficiente, ya veréis que hablaré de proyectos en el cual la idea era, la excusa de la preservación del patrimonio era meter la electricidad o meter agua potable, o sea, para que veáis un poco cómo funcionan las cosas. No, también estamos hablando de los años 94, 95 y tal, ¿no? Pero muy interesante. Eso te enseña a que, bueno, a nivel patrimonial, nosotros que somos, vamos, digamos, personal del patrimonio, de la preservación del patrimonio y tal, el verdadero patrimonio es la gente primero y luego todo lo demás. Entonces yo, para mí, además, lo defino así, es muy duro. Habrá gente que se dedica a la preservación del patrimonio y a lo mejor les duela, pero para mí es una excusa para mejorar las condiciones de vida de la gente. Punto. Eso es la preservación del patrimonio. De este patrimonio vivo, que tiene que estar mantenido, entretenido cada año, después de cada lluvia. Patrimonio vivo, no el patrimonio como tenéis aquí la catedral, que es de piedra, por ejemplo, pues no tenemos que controlarlo más. Hablaré con las diapositivas y toda esta historia. No soy una persona que me gusta leer, pero como estoy haciendo mayor, cada vez soy un poquito más académico y me gustaría sí leeros un poquito, por lo menos la introducción, ¿no? Y luego ya pasaremos a una charla mucho más distinguida, si parece bien. Y ahora sí he visto a mis sobrinos y les doy la bienvenida. Me alegro mucho que estén aquí, de verdad. Bueno, en la frontera del desierto la forma está sujeta a las leyes que impone la naturaleza. Investigar en la tradición significa recuperar lo natural, lo permanente, lo sustancial, aquello que está liberado de cualquier especulación estética. Buscar lo elemental en la llanura presahariana, donde la dureza no permite lo innecesario y donde la síntesis y lo esencial se convierte en la clave de la supervivencia, es introducir lo racional en el paisaje. Es, a fin de cuentas, hacer arquitectura. Todos los viajeros, desde Ibn Battuta en el siglo XIV a Charles de Foucault en el siglo XIX o Henri Tarras, se refieren al oasis de la región como una zona mítica, un jardín paradisíaco, en medio del desierto, una zona con una gran importancia comercial durante la Edad Media y muy codiciada. También ha sido la cuna de las grandes dinastías marroquíes como fueron los almorávides, los almohades, los saadíes y los alauitas, que partieron de estos lugares para crear sus imperios. De esta tierra han surgido los hábitats tradicionales como los duares de montaña, los xares y las casbas, hablaré de ellas ahora, que con el paso de los siglos se han adaptado perfectamente a la sociedad, a las necesidades de defensa y a los rigores del clima. La arquitectura que resulta y la forma de asentarse en los diferentes valles presaharianos los convierte en un patrimonio arquitectónico único en el mundo. Bueno, luego ha habido muchas, vamos a decir, muchas transformaciones, ¿no? Muy profundas. En cuando nos hemos convertido en Estado y el Estado ha empezado a decir que este trocito de tierra es tuyo y no pertenece a la comunidad, que es como antiguamente funcionaba, ahí se rompió todo. Se rompió lo social, se rompió lo político, se rompió lo económico y se rompió absolutamente todo. Entramos en el mercado de pasar de las caravanas. La última caravana que paró en Jemaa el Fna, para quien conoce Marrakech, fue en el año 54, 1954. No hace tanto tiempo, algunos de nosotros habíamos nacido ya. Yo no, pero algunos habrán nacido ya en ese tiempo, ¿no? O sea, no hace tanto, ¿no? Entonces, claro, cuando se mete ese mercado de economía moderna, el dinero, el tal, se rompe todo y se resquebraja todo. Vamos a ir pasando y así ya... Bueno, toda la historia es esto, el tapial, ¿no? La arquitectura de tierra, la tierra y la paja, ya no es solamente la tierra y paja, y siempre con agua. La tierra nunca se utiliza seca. La arquitectura de tierra siempre está mojada. Entonces eso quiere decir que tiene que tener agua. Y si tiene que tener agua en mitad del desierto, imaginaros dónde va a estar. O sea, exclusivamente en los bordes de los ríos, ¿no? En los ríos que tenga agua, que no siempre tienen agua, ¿no? Entonces,
porque a veces la gente cree bueno, que la arquitectura de tierra es coger y apilar tierra, arena y se acabó. No, esto no es así. Vamos a seguir. El desarrollo de los valles presaharianos se ha vinculado, esta es la zona de la que vamos a hablar, no sé si la conocéis, está el Alto Atlas, está el Anti-Atlas, Ouarzazate, Marrakech, para que os hagáis una idea. Quería decir que ha estado vinculado el desarrollo de estos valles durante siglos con el comercio de las caravanas. Un comercio que se inicia, estas son las rutas caravaneras, un comercio que se inicia a partir del siglo III, sobre todo con la introducción del dromedario, del camello, que se trae de Arabia Saudita, que es cuando de verdad empezamos a poder cruzar al África subsahariana. ¿Y para qué cruzábamos al África subsahariana? Pues eso, sobre todo para traer los productos básicos como era el oro, la sal y, por desgracia, los esclavos, ¿no? Las zonas por las que transitaban las rutas caravaneras se desarrollaban y enriquecían rápidamente, ya que además del comercio que circulaba por ellas, cobraban los derechos de pago y de protección, aportando estas caravanas, además de riqueza, un profundo intercambio cultural. No era solamente comercio, aquí había, pero cuando digo un intercambio cultural, todo el intercambio cultural que hubo en Al-Ándalus con los almohades, especialmente los almorávides y con los almohades, todo pasaba por aquí. De hecho, la ruta verde almorávide, la ruta roja es creada por los almohades y la ruta amarilla es de la época de los saadíes, que bueno, los saadíes que como llegaron mucho más al otro lado, y era todo la historia de llegar a Tombuctú, ¿no? Las minas de sal, las minas de oro, ese era el comercio que se buscaba. Luego, eso hasta el siglo XIV, porque luego con el descubrimiento de América se traía mucho más oro de Sudamérica o de Centroamérica. Entonces, estas rutas empezaron a dejarse más vamos, se empezaron a abandonar. De hecho, ¿por qué? Porque había otros imperios que cogieron mucho más fuerza, como fueron el portugués y el español. Entonces, ¿qué pasaba con estos imperios que cada vez se fueron reduciendo más y más y hasta quedar casi en nada? La época saadí todavía seguían yendo a Tombuctú. Cuando hablo de saadí hablo del siglo XVI, XVII, pero ya ahí paró la historia. Ya en el siglo XVIII y XIX era exclusivamente por la goma arábica, la lana, las plumas de avestruz, ya se cambia, ya no el oro ya se ha explotado todo, se ha traído todo el oro que se tenía que traer y ya el único que tenía oro era de la otra parte, ¿no? La parte europea y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo va cambiando, ¿no? La geografía hace que se cambie, la historia hace que cambie geográficamente todo este tema, ¿no? Y también se rompe un poco ese vínculo que teníamos con Europa, aunque los saadíes se meten en la historia de todo el tema diplomático y tal, pero con los otomanes pues hace que no, que se rompa el tema y eso. A nosotros no nos invaden los otomanes, se quedan en Argel. Eso no quiere decir que no hayan entrado, que han entrado, han construido incluso hasta Puerto Capaz, que parece que no. Puerto Capaz, no sé si sabéis, es Badis español ahora mismo, es un istmo que hay en el norte de... ¿No lo conocéis? Pues España, ¿eh? Os lo juro que es España todavía, una frontera. Es la frontera más pequeña que hay en el mundo. Si lo veis, si lo buscáis en el... Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues fue una creación otomana y, bueno, turca y, bueno, luego... Pero, en fin... Los cambios que han sufrido después de la caída del comercio caravanero obligaron a esta sociedad a regirse por una economía agraria de subsistencia y a crear, al margen del flujo comercial, un sistema económico nuevo, un verdadero reto a la naturaleza, una lucha constante contra la aridez y el medio, y para enfrentarse a las fuertes necesidades básicas de toda la población, se desarrolló uno de los sistemas intensivos agrarios más intensivos del mundo, ¿no? Tenemos siempre, bueno, estos son los duares. Esto cuando estamos atravesando el Atlas, voy a ir atrás, veis una historia que se llama Alto Atlas, Marrakech está al otro lado. Bueno, Marruecos está dividida por esta cordillera
que una cordillera de 4.000 y pico metros, ahí todos esos piquitos que se ven son montes que sobrepasan los 4.000 metros, y es muy interesante, porque parece nunca nos tomamos como que Marruecos, el 70% de la zona fértil de Marruecos es montañosa, muy montañosa además. Entonces, bueno, todo lo que hay arriba es la parte, además, de hecho, ahora se llama la parte la útil, y todo lo que hay detrás del Atlas es la parte no útil, por falta de agua, por falta de muchas cosas. Y eso, pues claro, eso se nota hoy día todavía por el tema de todo lo que es, todo el tema de infraestructura, de, bueno, de desarrollo, cuando no hay carretera, no hay desarrollo, ¿no? Entonces, para cruzar ese Atlas, yo no sé, para los que habéis ido por ahí, ya sabéis, hay dos sitios, uno que es la parte de Rasitía, súper montañoso también, que es el medio Atlas, pero bueno, pero la parte del Tishka es mortal, ¿no? Y se corta un montón cada vez que nieva, y, bueno, vamos, de hecho la carretera está a 2.250 metros, ¿no? Entonces, si no se desarrollan las carreteras y no se desarrolla esto, jamás se desarrollará el sur de Marruecos, ¿no? Pero bueno, el tema a lo mejor, si somos un poco mala gente, está bien porque así se conserva la arquitectura esta todavía, ¿no? Pero bueno, no. Yo pienso que hay una gente que vive ahí y que bueno, que merece mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, esperemos, los años que hemos estado ahí ha sido eso, el intentar utilizar toda esta historia, esta preservación del patrimonio, el turismo, el tal, y no solamente basar la vida en el turismo, porque el turismo es un problema terrible, porque se te viene un loco y se hace explotar, como pasó en Marrakech o una cosa de esta. Y claro, ya te he dejado años sin turismo, y te he dejado años sin turismo, te viene un COVID y te quedas otros 2 años sin turismo. Y entonces el personal dependiente del turismo es muy grave. Entonces nosotros siempre hemos intentado el que haya cosas en paralelo, bueno, primero que tengan una subsistencia autónoma y dejarnos de tontería, por lo menos que coman y beban, y que tengan su trabajo, y que luego, oye, lo otro que sea un complemento, pero nunca la base. No digo que se monte en fábrica, pero sí el tener, bueno, pues sobre todo a nivel agrario, sobre todo a nivel agricultura, porque hay cosas que se pueden plantar ahí que aparte del palmeral, hay otros productos como la jana, como la pimienta negra, como el pistacho, hay un montón de cosas que valen, la algarroba, que valen muy, muy caras y que son muy preciadas, y que, bueno, que se dan en esa zona. Entonces, pues bueno, la historia es ayudar a la gente que fomente ese tipo de agricultura, ¿no? Y nada, seguimos. Estos son los duares de montaña. No sé si veréis cómo se integran en el paisaje, ¿no? Totalmente integrado. Cuando le da el sol es que ni se ve. Esto está a 2.000 metros, es justamente cuando empezamos a pasar el Alto Atlas para ir a los valles presarianos. Y cuando cruzamos, pues nos encontramos con esto, con unos valles en los cuales está el río, está la zona de cultivo, y luego, no sé si veréis, la zona que es, bueno, donde se construye, pues se construye donde no se puede plantar, es donde se construye. Ese tipo de construcciones nos ha dado lugar a un tipo de construcción que llamamos Ksar, que es un pueblo fortificado porque, como he dicho antes, por la lucha, por el agua, por la lucha, por los cultivos, por tal, luchas entre tribus, luchas entre incluso familias, ¿no? Todo por controlar las 2 gotas de agua que haya, pues eso ha hecho que se fortifiquen, que sean pueblos amurallados, que sean pueblos que ahora veremos verdaderamente cómo son. Aquí veis, este es el Valle del Todra, para quien conoce Tinergir. Veis los ksares que quedan, que son muy poquitos y la mayoría es en ruinas. En este valle hay 68 ksares. Pero bueno, cuando metemos una carretera nueva, todo el mundo se va para la carretera. Las construcciones que veis ya son todas de cemento, por supuesto, en las cuales en verano no se puede vivir, porque climáticamente son unos microondas, y nada, y
y qué pena, abandonamos la arquitectura tradicional en la cual se vive, y se vive muy bien, porque la arquitectura de tierra bioclimáticamente es un lujo poder, sobre todo por las condiciones en las que estamos ahí. Ahí hace mucho calor, pero hace mucho frío por las noches. Hay noches que estamos a 0 grados durante la noche y estamos a 40 grados al mediodía. O sea, hay unos contrastes térmicos alucinantes, ¿no? En el mes de mayo, ¿eh? No es, Y luego, bueno, todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo vamos echando al río. Hablo de aguas residuales y tal. Entonces, claro, los que están más abajo, pues nos dimos cuenta, haciendo estudios de inventario y de toda esta historia, que la gente de abajo, de los pueblos de abajo, pues tenían unos problemas gastrointestinales mucho más importantes que los de arriba, porque el agua que les llegaba estaba ya mucho más contaminado, ¿no? Entonces, estudiar todos estos temas e intentar preservar el patrimonio, diréis, yo soy arquitecto, yo no tengo nada que ver con la sanidad, pero sí, esto estamos preservando un patrimonio y el cual, pues bueno, pues tenemos que ver la gente qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces a lo mejor me importa más el controlar el tema del agua y del agua residuales que incluso conservar este patrimonio que es impresionante del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XIV, que fijaros que estamos hablando de una cosa muy, muy potente, pero que bueno. Aquí lo que tenemos, el palmeral, los oasis son siempre eso. Está la palmera, hay 3 cultivos, que es por lo que decía lo del intensivo. Están las palmeras, que es lo más alto, debajo están los frutales y debajo la huerta, ¿no? Entonces son 3 capas, ¿no? que bueno, súper desarrollado y súper bonito, ¿no? Esto es el XAR, el modelo teórico de un XAR. Normalmente los XARs son muy regulares, pero todo depende depende del terreno, porque esto se construye en el borde y, como he dicho, en el sitio más donde no se puede plantar. Ahí es donde voy, porque el terreno cultivable no es que valga, vale mucho. Esto es un XAR del siglo XVIII, en la zona de Rashidías, pero el modelo teórico, que es lo que yo os quería enseñar, siempre hay una puerta, una sola puerta, bueno, siempre tiene un muro, ¿no? Un muro perimetral con su camino de ronda y toda la historia, unas torres de vigía. Luego hay una sola puerta, que normalmente en chicán, para la defensa, da una plaza, donde en esta plaza tenemos todos los espacios colectivos, ¿no? La mezquita, el hammam, la casa de la comuna, el funduk, que de ahí viene la palabra fonda, que es donde pueden dormir la gente que no es del XAR y que viene de fuera, las caravanas, porque imaginaros que aquí también tiene su caravanserai, que es donde aparcan, el aparcamiento, ¿no? De los camellos, de las caravanas, ¿no? Pues esto es así. Y hasta hace muy poquito. Luego hay una historia que, bueno, los que son regulares pues tienen una sola calle central, ¿no? Unos 2,5 metros. Está muy basado en lo del campamento romano, ¿no? El Maximus Cardus, ¿no? Y no sé qué. Yo no lo sé, yo no creo que venga por ahí, pero bueno, sí, es lo mismo. Para los que hemos estudiado en Occidente el modelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este modelo es de ahí. Pero, en fin, y luego hay unas calles que se ramifican en otras calles más estrechas, donde, bueno, pues donde están los hábitats. Luego hay una cosa muy clara, que estos XARes son plurifamiliares, pero son pluriétnicos también, porque luego veremos la casaba, que es monofamiliar, ¿no? Y cuando digo pluriétnico es curioso, porque aquí viven judíos, viven bereberes, viven árabes, viven jarratín, que son los hombres de color que subieron de los valles, del África subsahariana, y bueno, y viven todos juntos, pero no revueltos, como decimos, ¿no? O sea, va por estratigrafía, y los judíos siempre están en la entrada, porque es donde está el comercio, para tener el comercio cerca, y luego ya los bereberes están al fondo, porque son la gente que están encargada, digamos, de defender. Los arabofonos son la historia de la religión, y así vamos, ¿no? Y está muy bien. Y los jarratines, pues son los pobreticos que trabajan el campo a 1/5 de la cosecha, se les paga dándoles 1/5, y por eso se llama
Jameisía, ¿no? La quinta parte. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que los jarratines, como eran los únicos que trabajaban, ahora se han hecho los dueños de los terrenos. Y hay un conflicto ahora, cuando digo ahora, me refiero en el siglo XXI todavía, entre blanco y negro, que yo cuando fui ahí aluciné, porque yo eso no me lo esperaba, o sea, no tenía ni idea de que eso podía pasar. Pero conflicto político, no, porque ahora, claro, ahora todo el mundo es igual, ahora no estamos aquí, tú eres esclavo y yo soy esclavo, no, eso se acabó. Pero, claro, la gente que venía han seguido trabajando, han seguido comprándole a sus dueños los terrenos, los otros no trabajaban y, bueno, pues ahora los que ganan las elecciones y eso son los otros. Y es muy simpático, eso es curioso porque hay que ser muy sensible con estos temas. O sea, hablamos de proyectos de cooperación y tal, y a veces no tenemos en cuenta cosas sociales que son súper importantísimas, ¿no? Que damos por hecho, porque estamos en el siglo XX-XXI, ¿no? Que damos por hecho que somos civilizados o que somos no sé qué y occidentales, pero bueno, hay gente que todavía tiene sus cosas y sus distinciones y sus respetos y sus costumbres, ¿no? Y eso hay que mantenerlo sobre todo, ¿no? Fijaros qué exarma impresionante, ¿no? Aquí no sé si veréis que es una cosa curiosa, el xar inicial es este y luego hay una extensión que es esta parte, ¿no? Estos xares, porque yo me preguntaba si esto se construía al azar o cómo era esto, se iba construyendo poco a poco y tal, pero no, esto se construye de antemano, la plurietnia esta que se forma, porque estos son gente que primero eran nómadas y que fueron sedentarizándose, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo y construyen su xar. Construyen el xar, pero lo construyen además con conciencia y sabiéndolo construir y además previendo los futuros, ¿cómo se llama? Para agrandecerlos, ¿no? O sea, las futuras extensiones, ¿no? Las futuras extensiones, es que no me salía. Porque esto, si veis aquí, tenemos un moravito, que normalmente los moravitos están fuera del xar. Esto era el cementerio y luego se construye, bueno, se deja una parte del cementerio aquí. El moravito está aquí, esto es el cementerio y antiguamente los cementerios estaban todos fuera, o sea, no se enterraban dentro. Y luego, pues bueno, mira, deciden de meterle otra muralla más, ¿no? Pero aquí se ve la otra muralla, ¿veis las torres? Se ve perfectamente la torre y tal. La plaza de la que os hablaba, la entrada que siempre en achicán en zigzag para que no entre la gente si te invade, entre directamente, si no tengas siempre tu historia. Y bueno, lo blanco que veis no es nieve, es sal. O sea que encima de tener poca agua es mala, es sal. ¿Por qué? Porque hay minas de sal más arriba. Están las minas de Tudem y tal, de Gaza y tal. Es que es muy interesante el tema. Los xares, mira, este está en el interior del palmeral, muy regular también, pero siempre con la misma forma, ¿no? Una entrada en chicán, la plazoletita, estos son los colectivos, y bueno, y siempre hay una callecita y tal. Lo que pasa que estas son las calles dibujadas y tal, pero hay unos pozos de luz, porque los xares estos que son xares que a veces tienen hasta 4 plantas, las casas, hay unos pozos cada cierto X tal, que además estudiamos de una manera muy científica con una escuela que vino de Brasil, una escuela de Brasilia, en la que decíamos cuándo entraba el sol directamente al pozo de luz y tal, y esto y lo otro, y encontramos, bueno, estudiamos 14 xares, y nos dimos cuenta de que hasta incluso los pozos de luz no estaban hechos al azar, sino que verdaderamente en invierno teníamos una radiación solar directa, ¿no? Para los que soy arquitecto no quiero tampoco ser muy pejiguera en este tema, pero es interesante, ¿no? De que en invierno entra el sol directamente y en verano no. Pero eso que entre el sol directamente hace que caliente el aire y la puerta está de manera a que coge el aire del palmeral y lo mete dentro y refrigera. Y
Bueno, hay una historia bioclimática impresionante. Cuando se está fuera del XAR a 42 grados, dentro del XAR estamos a 32 grados. Estamos hablando de 10 grados de diferencia, que eso es una barbaridad. Entonces, imaginaros en la casa que estás a 26 grados. Qué bonito, ¿no? Eso es saber construir. Eso es ser arquitecto, no lo que somos nosotros, o por lo menos lo que soy yo ahora. De verdad, ¿eh? Y entonces, bueno, es súper interesantísimo. Entonces, por las calles son estas, están tapadas, tal, porque se construye encima y tal. Y es la historia de los XARES. XARES, esto es pelearnos para que la electricidad... Bueno, por lo menos esto es la fachada, porque las redes eléctricas vino un programa en los años 94, del 94 al 99, que se electrificó prácticamente todos estos XARES, que me pareció muy bien. Empezaron a colocar pilonas por lo típico, ¿no? Los postes y tal, y claro, y para las fotos los turistas pues no funcionaba eso, entonces pues teníamos que ver. Entonces nosotros nos montábamos la historia Cuando digo nosotros, yo era director de un centro del Estado, que era el CERCAS, que era un centro que estaba especializado en la rehabilitación de las casas y de los XARES, ¿no? O sea, nuestro trabajo era exclusivamente ese, conocerlos, inventoriarlos y tal, y intentar restaurarlos, vamos, restaurarlos mucho decir, o rehabilitarlos, digamos. Entonces, pues bueno, una de las cosas era eso, lo nuestro era el saneamiento, el agua potable y la electricidad que no fuera de cableado y tal. Aquí tenéis una vivienda que veis, no sé si veis, perdona, no, aquí ya lo que he hecho es la he liado. ¿Cuántas plantas hay? Hay 3 plantas, este es el patio. La parte de abajo siempre está destinada a los animales normalmente y a la cocina en verano. Aquí en la primera planta están los dormitorios y tal, y los salones reservados, digamos, a la gente, a los invitados y tal. Curiosamente en la última planta, ¿no? La terraza siempre se utiliza, aparte para secar las cosechas, vamos, las cosechas, no son todas las cosechas, pero sí parte de la cosecha fina, ¿no? Digamos, sus tomatitos, sus añoras, sus cosas así raritas, ¿no? Sus pimientos y tal, que son pocos. Se utiliza también en verano pues, para dormir a la luz del fresquito, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el deciros. Este es el XAR de Ait Ben Haddou, en el cual pues, bueno, tuve la suerte de restaurar y tal. Es patrimonio mundial desde el año 1987 y eso es lo que hizo que se construyera ese centro, ¿no? Justo en Ouarzazate. Esto está a 30 kilómetros de Ouarzazate. Estuve trabajando 5 años ahí en la restauración de este tema y la verdad que era muy interesante porque tiene una parte esta parte que es almohade, esta parte entera que es del siglo entre XVI y XVIII, y luego a partir del XVIII tenemos estas casbas, que ahora van a empezar a aparecer estas viviendas, estos castillitos de arena, que son unifamiliares y que, bueno, pero que están también fortificados y que son pues, las casas de los grandes señores. Fijaros qué bonito los castillitos de arena, ¿no? Castillitos de tierra. Con una riqueza impresionante a nivel de decoración solamente en la parte alta. Está construido de tapial, ya ahora explicaré un poquito la diferencia entre tapial y adobe o cómo se hace, pero tampoco voy a meterme mucho dentro. Pero los últimos pisos, veréis que no hay ventanas en la parte inferior. En la planta baja nunca hay ventanas, pues normal, por la defensa, ¿no? Pero hay unos cuantos agujeros que es para la ventilación, para los animales y tal, pero a partir de la planta primera ya es cuando empieza a haber ventanucos y tal. La parte de arriba se construye con adobe, aparte de por aligerar el peso, es para que, bueno, pues con ese apareamiento de los adobes, ¿no? Aparejamiento de los adobes, a soga y a tizón que van jugando, consiguen estas decoraciones fastuosas que son impresionantes. También son viviendas que tienen una sola puerta, 4 torres en los ángulos, un patio central, ¿no? Y una escalera muy estrecha que son las que sirven para subir a toda esta historia. Esto sigue siendo el XAR de Ait Ben Haddou para que veáis un poco lo del río. Esto, el Valle del Dra, era una de las zonas caravaneras más importantes.
el Estado pasó la carretera por el otro lado y hizo que toda esta gente que vivía en este pueblo pues se fuera al otro lado a vivir. ¿Por qué? Porque la escuela estaba en el otro lado, porque el sanatorio se puso en el otro lado y porque era mucho más fácil llegar al otro lado. Entonces, nosotros una de las cosas que hicimos fue hacer un puente, porque cuando había crecida, porque esto viene del Atlas y cuando el deshielo en el mes de marzo, cruzar eso era verdaderamente peligroso. No sé si veis aquí unos muretes, que también esto también lo hicimos nosotros, pero era para preservar estos terrenos de cultivo para que no se inundara, porque es una zona inundable. Y bueno, y aquí hemos llevado a gente muy importante, desde Gorbachev hasta Hillary Clinton y hasta no sé quién. Yo era el falso guía oficial de todos estos temas y veréis, y no me pagaban, ¿eh? Además, esto lo tenía que hacer por la cara y eso me fastidiaba. Además había gente con la que era muy interesante estar y había otros que no, ¿eh? También hay que decirlo, pero se aprendía mucho, siempre se aprende mucho. No, quiero decir, esto por ejemplo, esto es mentira, esto también es de mentira, estas dos torres. Esto es el Ksar de Ibn Haddou ahora mismo vive casi, bueno, por el turismo bastante, pero sobre todo por las producciones cinematográficas, ¿no? Aquí se graba Sodoma y Gomorra, yo qué sé, Lawrence de Arabia, La joya del Nilo, que es por lo que está aquí, que es por donde pasa el avioncito y entra en un mercado, ¿no? Bueno, pues todas esas películas. Y entonces nosotros, yo esto recuerdo que cuando restaurábamos, cuando estábamos trabajando y tal, era muy grave cada vez que aparecía una película, porque nos quitaba a la gente. Como pagaban mejor, se iban de extra o de lo que sea, a hacer decorados y tal. Y entonces era una parte, bueno, si eran 8 meses que teníamos que parar, ahí no hay historia, ¿no? Porque la gente era en eso. Y estoy hablando de producciones de verdad, eran producciones americanas, la mayoría, ¿no? O sea, no... Gladiator, el 1 y el 2, se hicieron ahí. Bueno, a mí ahí me pilló Gladiator 1 y me dio me dio la alegría de conocer al tío este, pero no más, ¿no? Como decía, lo de el tema de los animales, forraje, cocina y alimento, dormitorio y lo invitado arriba en la zona más noble, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. No lo sé. Bueno, en fin, la casa de Aitu Kerram, estoy también, fijaros qué lujo, ¿no? Yo he tenido la suerte de que cada vez que hago un proyecto, hay una cigüeña que viene y monta un nido. Y eso es peligroso, porque, bueno, es peligroso por el peso y toda esta historia. Pero no sé, es como si me certificara que el proyecto, que lo que hacemos está bien hecho, porque cuando vienen y se asientan, algo querrá decir, ¿no? No, de verdad, me ha pasado aquí, me ha pasado en Ait Berhadou, me ha pasado en Igaram Nukdal, o sea que en varios sitios, y entonces es muy bonito. Entonces, no sé si os fijáis, esta parte que es de tapial no está revestida, ¿no? Se ve todavía las piedras, ¿no? Los guijarros y tal, y esta parte sí se revieste. Pero sí se reviste con una arena, con una tierra que es mucho más fina, que, bueno, que traen ellos a 8 kilómetros de... Porque nosotros, a fin de cuentas, en todo este tema, toda esta película de restaurar y tal, aquí no somos nosotros los que decidimos, sino es la gente del lugar, ¿no? Intentamos que el saber hacer de esa gente siga viva, intentar mantenerlo, intentar que los artesanos sigan siendo artesanos y dejen de ser y no pasen a ser artistas y tengamos que pagarles a precio de artistas, como pasa aquí. Cuando digo como pasa aquí la persona que te hace un tapial, os aseguro que tenéis que pagarle como el que te está haciendo un cuadro. O sea, esto es así, porque no hay. Se ha perdido. Ese saber hacer se ha perdido. Aquí sigue vivo. Y entonces cuando nosotros teníamos ese compromiso de querer preservar el patrimonio y tal, y esto y lo otro, bueno, a fin de cuentas lo interesante era preservar también a las personas que vivían, pero también ese saber hacer que siguiera vivo. Porque el día que se perdiera eso, este patrimonio se fue del todo ya. O sea, lo único que podríamos hacer, un certificado de post-mortem, ¿no? Y se acabó, de defunción, porque otra cosa no. Y entonces, pero es muy complicado, es difícil tener a chavales jóvenes que piensan en el dorado de Europa, en la inmigración, porque ahí se vive, pero no se vive muy bien. Para los turistas que vamos ahora como turistas, divino, ¿no? Oh, qué bonito, qué precioso.
paisaje. Se elige mucho esta zona porque hay una luz impresionante, normal, no hay fábricas, no hay nada, no hay contaminación de nada. Entonces, pues divino, ¿no? Una luz impresionante, y es por lo que lo utilizan la gente de la cinematografía también. Y entonces, pues bueno, pero ¿cómo mantener a esa gente? Bueno, pues nosotros hacíamos, en todos nuestros proyectos de restauración, intentábamos coger a gente, chavales jóvenes, con los mayores, intentar que haya una transmisión. Bueno, aparte de que nos jugábamos nuestro partidito de fútbol con ellos, aparte de que tal, intentábamos ganarlo de manera a que ellos comprendieran de que este patrimonio era de ellos y que si no siguieran ellos manteniéndolo, no lo íbamos a mantener nosotros. Nosotros estábamos de paso, como aquel quien dice, ¿no? Pero esto era eso, ¿no? Y el cine nos ha ayudado también a este tema, porque el cine hace que los decorados, la fabricación de los decorados y tal, y me metí por medio ahí para meter a la gente, vamos a ver con el tema de los decorados, a ver si en vez que sea de cartón piedra, pues que se haga de tierra de verdad y tal, pero era solamente para preservar ese saber hacer milenario y que siguiera, ¿no? Entonces, bueno, haciendo malabares, pues ahí está, hay gente que todavía se hace y que luego el tema de Marrakech, en el 2000, a partir del 2000, sobre todo en el Palmeral de Marrakech, para los que conozcáis Marrakech, es una zona súper chic, es como si fuera nuestro Puerto Banú, ¿no? De Marbella, pero en Marrakech. Y entonces ahí vive, pues bueno, pues sí, están viviendo, pues ya te digo, todo el personal conocido y famoso y rico, y Bill Gates y el otro, todos tienen su casita en Marrakech y tal, y tienen su casita construida en tierra, y eso es interesante. Entonces, esta gente pudo subirse a Marrakech y trabajar ahí y tal, y hay una continuidad. Pero ¿hasta dónde? No lo sabemos. Tenemos derecho a la evolución, igual dentro de 10 años se acaba. Espero que no, pero bueno, seguiremos luchando. Bueno, yo me voy a retirar, me voy a jubilar ya, pero en fin, yo supongo que habrá gente, hemos hecho que haya gente detrás nuestra que siga con esta pasión, porque a fin de cuentas esto es una pasión, esto no es un tema de trabajo, y yo trabajo aquí ni por dinero, ni por ser funcionario, ni por ser nada. Esto es, ahí está, mira, fijaros qué bonito el color de la tierra, cómo se mete en el paisaje. ¿Por qué? Porque la construcción de tierra, la tierra que se utiliza del mismo sitio donde se va a construir. No se trae la tierra de no sé dónde, es del mismo sitio y nada. Esto es Amridil, en Escura. Aquí están las casas, las más antiguas, os enseño. Esto está a 30 kilómetros de Ouarzazate, la cava de Escura. Hay unas 30 casas ahí que son impresionantes, son las más ricas decoradas, ¿no? Aquí no sé si os fijáis ya con paneles solares y tal, pero mira, mantenido, es un castillito de arena, ¿no? O sea, es precioso, pero con una riqueza. Toda esta riqueza, esto que veis aquí, esto es la rosa, le llamamos nosotros una rosa, porque hay una rosa silvestre en esta zona que solamente la hay aquí en México. Toda la producción la tiene comprada Yves Saint Laurent, que lo sabéis, que lo sepáis, para sus perfumes. Entonces, bueno, toda, absolutamente toda, en exclusiva. Pero es para deciros, todos estos símbolos, todas estas simbologías que vemos aquí, o estos de aquí, que también se ven en los tatuajes, que también de las mujeres, que también se ven en la alfombra, que también se ven en las joyas, tiene una simbología y una historia que eso sería una conferencia aparte. Os lo digo verdad, porque es muy bonito, fecundación, el no sé qué, el tal, el indicar el tipo, la etnia, quién vive ahí, en fin, tiene todo su lógica y su cosa bonita, ¿no? Bueno, aquí, bueno, por enseñaros esta parte. Por lo del revestimiento, visteis antes que os enseñé que la parte alta sí estaba revestida y os decía que traían arena, tierra de un sitio que está a 8 kilómetros, pero que era muy rica en cal, por eso la traían de ahí, pero ellos no saben si tiene cal o no, eso da igual, una cal natural además, cal aérea. ¿Y por qué revisten la parte de arriba solamente? Porque al tener esos entrantes y salientes, está más expuesto a que el agua entre y se infiltre y, claro, y deteriore, ¿no? Y es por lo que se utiliza el revestimiento. Pero en la otra se puede tirar 2 siglos que no pasa nada. Esta es la casa de Moro, de un gaditano. Es un hotel, por eso hay ventana en la planta baja. La ha abierto después. Pero bueno, esto se le ayudó para que lo restaurara Juan Benmoro. La casa se llama Benmoro por curiosidad, pero es
de un amigo chiflado que se le ocurrió, bueno, meterse en un tema de esto y tiene un hotel muy bonito. Pero bueno, es por deciros que se le está dando. Hemos querido hacer paradores nacionales, el ejemplo de los paradores nacionales, las casas y tal. Y de hecho se ha hecho en 3 o 4 casas, pero bueno, oye, mira, yo creo que son temas distintos. Es que esto también tiene un problema, que es la herencia, ¿no? De quién es propiedad de esta gente, ¿no? Y ahí te encuentras 68 personas, el uno en París, el otro en no sé dónde, que para ponerlos de acuerdo es un tema, porque esto cuando se abandona quedan los que quedan de la familia, que no tienen dónde irse y sí se quedan ahí, pero ya los que han tenido dinero y tal han cogido y se han ido, ¿no? Esta es la casa de Taurit, que está en el centro de Ouarzazate. Esto era el Cercas, este era mi despacho, o sea, un lujo, ¿no? Una riqueza. Esta es la casa de Dades. Estos son casas que se construyen en el siglo, bueno, ya principio del XX, y son los franceses que van nombrando CAID, empiezan a romper la estructura, a partir de 1912 empiezan a nombrar a CAID, a responsables de ellos, ¿no? De tribus, a su manera, y bueno, y ellos son los que construyen este tipo de casas así que son muy cuadriculadas y con muchas ventanas y ya son muy modernas, ¿no? Y seguimos hasta los años 60, que se sigue construyendo todavía, gente normal que construye todavía con la idea de hacerse una casa, ¿no? Pero fijaros que ya no es nada, ¿no? Es una casa normal y corriente, pero con la forma de casa todavía, ¿no? ¿Y el por qué estas casas? Pues el por qué venir de Granada y meterte ahí a estudiar esto. Porque cuando entras en las casas y ves esta riqueza arquitectónica que hay en el interior, yo para mí lo que vi, de verdad, la primera vez que estuve viéndolo como arquitecto ya, es la Alhambra desnuda, ¿no? Sin decoración. Y eso es muy interesante para poder tratarla, ¿no? Una riqueza arquitectónica impresionante. No te imaginas que dentro de esos castillitos de arena en el interior te puedas encontrar estos temas, esta riqueza. Una arquitectura impresionante. Todo, absolutamente todo de tierra. La madera es palmera, el patio visto de abajo, una foto muy bonita. Y fijaros el suelo como es. El suelo es totalmente, vamos, terrazo de porcelanosa, ¿no? Tierra, imaginaros el polvo que hay aquí, imaginaros los problemas de ojos, los problemas de alergias, nada, ninguna. Yo fui ahí y de verdad, hasta que no llegué a Rabat, no tuve alergia. Y, pues, te acostumbras al polvo y te acostumbras a la arena. El único problema que hay ahí sí es hay un número muy importante de gente que tiene problemas de, no sé cómo se llama la enfermedad, una cosa, una especie de... Ahí. Glaucoma. Mucha gente tiene ese problema y el gobierno marroquí hace unas campañas impresionantes de médicos, de gente para operarlos, de cataratas, de historia y de tal, que es normal, es que viven en polvo, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí son cosas que sí se pueden mejorar. Bueno, esto es la entrada de la casa, la puerta. Fijaros las cruces que hay y tal. Yo no sé, yo quiero que os metáis en la cabeza de que todos estos valles, antes de ser islámicos, fueron cristianos en una época, porque aquí la gente los bizantinos estuvieron por ahí dando vueltas. Y pasa que nos olvidamos, los vándalos, y hasta incluso los vikingos en el norte, ¿no? Y antes era un reinado judío. Y bueno, y queda ahí, y esa cultura queda, y es muy bonita, ¿no? Y se vivía, y eso fue lo que dio origen al Al-Ándalus, ¿no? A que se pudiera el tema de la convivencia en Al-Ándalus, ¿no? Que salió de ahí, de estos valles presaháricos, porque es que desde aquí subió toda la gente para arriba, es que esto es así. Bueno, pues esto es como se construye la tierra y paja, se moja, se deja un par de noches para que macere, huele muy mal, huele a pipí, ¿no? Pero es porque la paja va soltando, pero hace que la tierra sea elástica, ¿no? Sea maleable y se pueda utilizar, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Pues para esto. Para esto es para la fabricación de adobes, que bueno, que con unos moldes, unos alveolos, pues se mete tierra dentro y se origina.
Antiguamente eran estos de madera, eran 2, y ahora, pues, como no mucho más modernos, son más gordos, más grandes y el molde es metálico. Y no hay quien coja un cacharro de eso. Y además, para secarse, se seca por fuera, no se seca por dentro. Perdemos la calidad arquitectónica del saber hacer ancestral. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más prisa en acabar, tenemos más tal y tal. Pero de verdad, coger un ladrillaco de eso pesa 20 kilos. Entonces, pues dices tú, bueno, 20 kilos, no 20 kilos, pero oye, que pesa un taco. Esto luego se deja secar, no esto, lo otro, se dejan secar pues durante 4 o 5 días y ya están preparados para poder secados al sol, ¿eh? Y nada, y preparados para construir con ellos, ¿no? Esto es el tapial, siempre un basamento de piedra, y encima de él, pues bueno, pues el pisón, el mallem, el maestro artesano que sube encima, que va esparciendo, van echando. Ahí aquí no se ve, pero se va a ver ahora, yo creo que en el otro, sí, no, tampoco. Bueno, hay uno que va con una canasta, ¿veis la canastita que está aquí? Esta canastita, esa se llena de tierra, y hay un señor que sube una escalerita y le echa, y por tongada él con los pies va esparciendo la tierra, la pisona cada 10 o 20 centímetros, y luego otra vez echa tierra y tal, otra vez pim, pim, pim. Y así va montando su tapial, y luego va quitando el encofrado poco a poco y tal, ¿no? Y así es como se monta todo esto. Estos son todos los útiles que hay, bueno, diferentes partes y herramientas. Y nada, bueno, ahí sí se ve, ahí están todo el personal ahí, y ahí están haciendo ya un tejadito, ¿no? El tejadito, no sé si veis que hay unas vigas, hay unas vigas, ahora son de eucalipto o de chopo, y porque antiguamente eran de palmera. La única madera que existía ahí era el palmeral, porque había eso y acacia, ¿no? La acacia es muy retorcida y tal, y que no sirve para utilizarla como viga. Pero ahora tenemos la protección de la palmera. La palmera ahora se protege, no se utiliza, no se corta a lo loco, sino que, bueno, ¿por qué? Pues para la producción, porque es más rentable que dejarla viva y que cortarla para hacer unas viguetas, ¿no? Entonces, nada, ahora estamos utilizando otro tipo de madera, y luego encima de esto se pone un mallazo de caña, y luego se pone un plastiquito para que luego vamos a echar tierra encima y no caiga la tierra cuando andemos por arriba de abajo, en fin, cosas de estas. Ahora lo iré explicando. Esta era la madera que utilizábamos, que era la palmera, que era todo un ritual el cortarla cuando estaba la luna llena, porque la savia está en la hoja y no está en la parte central del tronco. Se dejaba secar durante 6 meses, en fin, y luego se corta como la vaca que ríe, ¿no? Los quesitos, ¿no? Las porciones así en triangulitos, porque para los que hemos estudiado un poquito de estructura, la parte de compresión en la parte de arriba, el triangulito, y la parte de flexión, donde menos fibra hay, se utiliza debajo, ¿no? Entonces, como esto trabaja solamente a compresión, entonces, pues bueno, pues así, por eso se corta de esa manera, ¿no? Y nada, es una madera muy buena, muy flexible, pero que las crujías que te da no puedes pasar, las habitaciones no pueden ser más anchas de 2,80 m, hasta 3 metros como mucho, porque pensá que la palmera luego está apoyada en un muro y tiene que estar apoyada a unos más de 25 centímetros por cada lado. Entonces, pues bueno, es un poco eso, encima del tapial, ¿no? Aquí es lo que os decía, el tema del cañizo, y luego encima del cañizo, allí veis que se ha utilizado un plastiquito. Antiguamente poníamos hojas de palmera, ahora ya no sé, y ahora el plastiquito, porque también para la impermeabilización, para que no caiga agua y tal, pero es sobre todo para que no caiga polvo cuando andemos encima, en la terraza, no caiga el polvo, la arena abajo, ¿no? Y bueno, luego se echa unos 15 centímetros de arena, tierra mezclada con lo que hay, con la que se coge, con sus piedrecitas, con su historia, con sus hierbas y todo, se apisona un poquito, y luego se echa una tierra más fina, que es esta, más mojadita, también con otro plastiquito, como eso ya para impermeabilizante ya del todo, ¿no? Y bueno, y una tierra con paja fina, que parece chocolate, además. Está muy bien. Y ya ahí el maestro, pues ahí alisándola, para que el agua... Aquí llueve poco, pero cuando llueve es torrencial, son tormentas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el agua, contra más corra, mejor. Y ya está, que se vaya el agua, y ya está. Aquí, bueno, no tenemos
o sea, terrazas inclinadas ni nada de esto, son terrazas planas, pero bueno, tienen una pendiente que no es del 2% como debería de ser normalmente aquí, es del 4, del 5, intentamos pues para que, y ahora intentamos incluso quemar, ¿no? Meterle, porque tampoco son muy transitables y bueno, y no pasa nada, ¿no?, por andar en una pendiente de un 6%, ¿no? Bueno, y luego queda esto así. Esto es una escuela que construí en el centro de Ouarzazate, que esto de construir dentro del perímetro urbano también está prohibido, en el sur de Marruecos, es una locura, pero es así. Construir en tierra, porque los bancos no te abonan, o sea, no son capaces de asimilar el seguro que tiene esto a nivel de estructura y tal, y esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una película, pero ahí estamos peleándonos con ellos diciendo, oye, dejaros de tontería, que esto es bioclimático y que esto, que volveremos, que ahora el petróleo se estará acabando y se va a acabar de aquí a nada, y como sigamos así, peor todavía, y que bueno, que no es que volvamos a esta arquitectura, ni mucho menos, o sea, no, tampoco somos así de ingenuos, ¿no? Pero yo creo que en estos pueblos hemos hecho que bueno, hay una fundación de un banco con el que he hecho 8 escuelas y la hemos hecho toda de tierra. Y es muy interesante porque los chavales salen de su casa que tienen techos con cañizos y entran a la escuela donde tienen sus techos con cañizos también. Entonces, no sé, hasta incluso socialmente está bien, pero sobre todo porque es que en invierno pueden ir a la escuela. Porque los barracones que nosotros antes construíamos para la escuela no podían entrar, o sea, se helaban de frío. Porque son zonas montañosas, son zonas desérticas donde hace mucho frío en invierno. Entonces, pues bueno, pues hemos intentado comernos el coco a nosotros mismos, pues yo soy parte del Estado o parte del gobierno, pero bueno, estamos ahí para pensar un poquito en cómo solucionar este tipo de problemas, ¿no? Estos techos, que se llama tatawi, aparte del cañizo, también se utiliza, lo diré, ¿cómo se llama esto? La delfa. La delfa, que es una planta muy amarga, ya sabéis que amarga el agua de los ríos, ¿no? La ventaja que tiene es que no se la comen los bichos, o sea, no es atacada por los bichos. Y entonces por eso se utiliza. Esta especialmente, lo que veis, el negro es kjol. Kjol es lo que se hace, vamos, con lo que se colorean los ojos las mujeres, y el rojo es hanna. Hanna es lo que se echa en el pelo, ¿no?, para que el pelo sea rojo, pues son tintes naturales y bueno, y que se sigue haciendo y que bueno, se llama tatawi porque el origen es de Tata, de la región de Tata, que es del sur. Bueno, aquí veis el cañicito ese que sale, que son los aleros. Vosotros aquí tenéis unos aleros de madera alucinantes, ¿no?, muy bonitos, pero bueno, eso es otra historia. Y estos son los aleros que tenemos ahí y que, bueno, encima de ellos metemos un montoncito de tierra, incluso unos adobes para que no se lo lleve el viento, ¿no? Y estos son las gárgolas por las que, bueno, antiguamente eran de madera de palmera y ahora pues utilizan tubos, plásticos y de todo, pero derecho a la evolución. Esto que veis aquí, la mezcla de tierra con paja, es porque es más fina, la paja es más fina, pero es para utilizarla como revestimiento, ¿vale? Para estos tipos de revestimiento. El reflejo es la luz, ¿eh? No es ninguna piscina que hay ahí ni nada de eso, sino es la escuela, es la misma escuela que enseñé antes. Y bueno, estos son los trabajos que hemos hecho de restauración. Esto en Ait Ben Haddou, con los medios que teníamos y que bueno, que está bien, exclusivamente para eso, para poder seguir perpetuando ese saber hacer, ¿no? Esto en Tamnugalt, que fue con Arquitectura y Compromiso Social y con 2 euros que nos dio la Junta de Andalucía, y que hicimos un proyecto en un XAR de Tamnugalt, muy interesante. Bueno, arreglamos la puerta, arreglamos una mezquita, arreglamos un santuario, eso no pertenecía a nadie, pero toda la idea era para meter electricidad y agua. Y mientras metíamos la electricidad y el agua nos dimos cuenta de que éramos muy buenos nosotros, éramos los señores que veníamos del espacio y que íbamos a solucionarles la vida con el agua y tal. Y nos dimos cuenta de que, menos mal que nos dimos cuenta, que las mujeres se reunían una vez a la semana y eran en el río para lavar la ropa. Y entonces tuvimos que crear otro lugar de encuentro, porque fijaros, meter agua en las casas, no íbamos a cargar esa relación social.
Y aquí la gente es muy cerrada, ¿eh? O sea, no sale a pasear a los cafés ni a esta historia. Entonces creamos un hammam para que se reunieran ahí las mujeres otra vez y por si empezaban a lavar en su casa porque tendrían agua en su casa. Entonces, bueno, pues arreglamos el lavadero del río para tirar más a las mujeres, para que se animaran más a ir, pero aparte de eso creamos lo del hammam. El hammam era una estructura, bueno, un baño público, que antiguamente había uno y hace 18 años se cerró por falta de madera y tal. Entonces nosotros metimos uno ahí con unas pompas solares y una energía solar y toda la historia esta y sigue funcionando y fue fantástico, pero la idea era exclusivamente el no romper esa relación entre las mujeres. Pero esto es para que veáis, es que a quien le digas que bueno, meter agua y luz te puedes cargar una sociedad, pues sí te lo puedes cargar si no la estudias, ¿no? Por eso los proyectos de cooperación hay que tener mucho cuidado. No somos los salvadores, aquí venimos en plan Indiana Jones y luego la liamos. Podemos liarla sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, oye, que no siempre, que bueno es ayudar, ¿eh? Pero que bueno, que en este tema fue eso. Esto fue la restauración de la mezquita, esto fue la restauración del Morabito. Todas estas cosas no pertenecen a nadie, pero pertenecen a todo el mundo, pero eso hace que nosotros, pues, primero que tengan confianza en lo que nosotros hacemos y nos conozcamos mejor y conozca yo por lo menos bueno, las necesidades que tienen y no ir dando bandazos que yo creo. Y este fue el hammam que construimos, que esto es como el que construye una bomba atómica en mitad de eso, porque construir un hammam en mitad de un ksar, como tenga una fuga de agua, se te va medio ksar abajo, porque es todo de tierra y el peor enemigo de la tierra es el agua. Y en una infiltración de agua, os digo de verdad que os tira un muro en 4 días. O sea, no es... Pero bueno, mira, intentamos hacerlo bien. Esto es la restauración de unos graneros colectivos, estos son los bancos. Cada pueblo tenía en lo alto, en lo más alto, en el promontorio más alto, a excepción de los que están en el Palmeral, tienen un banco de este tipo. Cada familia tiene una habitacioncita. Esas habitaciones tienen una altura de 1,60 m, 2,50 m más o menos y 1,5 m de anchura. Entonces cada familia tiene una habitacioncita y es donde guardan sus enseres, su cultivo para el año y cuando son atacados por otros pueblos y tal, se refugian en él, ¿no? Son unos bastiones. Este Iger Mnukdal, si cruzáis de Marrakech hacia Ouarzazate, está ahí. Vamos, os encontráis con él. Precioso por dentro, una simplicidad, unos pilares de madera impresionantes. Y las puertecitas parecen grandes, pero son muy bajitas, son unas puertas de 1,60 m, una cosa así. Y no es porque la gente sea chica, sino era porque mantenían, para mantener el grano fresco y toda la historia, pues claro, la abertura es lo más chiquitito posible. O los capiteles de madera, un tronco de madera, pero con mucho, mucho gusto. Este es otro granero, pero este, aparte de ser granero, es santuario también. Este está a 2.400 metros. Este fue mi primer proyecto que hice de restauración en Marruecos y venía con mi historia de la Alhambra y de Granada y de italianos y que la parte que yo tocaba le ponía revestimiento a la que no y tal. Y bueno, y por eso está así. Luego la gente me dijo, oye, ¿por qué has dejado todo esto parcheado, no? Y a fin de cuentas te hacen la pregunta, ¿y yo para quién restauro? ¿Restauro para la gente que está ahí o restauro para mí o para luego el premio a Gacan, ¿no? Yo qué sé, que esto también es eso, ¿no? Un poco, ¿no? Pues hay que restaurar para la gente. Esto es Aithamus ahí, en el Valle del Dra, una casa que restauramos y que convertimos en escuela. Y esta es una de las escuelas esas que dijimos, era escuela, en su primera historia no, era una casa de un señor feudal y que luego se convirtieron en escuela en los años 70 y que luego en los años 90 dejó de funcionar y que bueno, yo cogí y le dimos otra historia, está ahí en el borde del río y es preciosa, ¿no? Muy bonita. Esta es la escuela que construimos, lo de la de Ouarzazate ya terminada, muy racionalista, muy simple y muy tal, pero bueno, lo que hay. Y esto es lo sucedáneo, lo que después de lo que se aprendió allí, cuando fui a Marrakech, pues bueno, la gente del Palmeral, los ricos, que piensan que vivir en tierra es bonito. Esto es un hotel hecho con 2 millones de adobe, hechos in situ, exclusivamente
de la tierra, de la misma tierra, y que bueno, que nos hemos montado un hotelito ahí, no es mío, yo solamente ayudé técnicamente y tal, es de un francés y tal, y que bueno, que es muy bonito el poder construir de esta manera, porque es que como no le demos continuidad a esto, al igual que esto es un hotel, he hecho también, lo que pasa es que no tengo las fotos, hemos hecho unas viviendas, digamos, vivienda de protección oficial, pero no, eran unas viviendas sociales, unas 22 viviendas sociales también construidas de tierra, pero la gente es muy reacia a decir, es que ahora mismo lo moderno es el hormigón. Y claro, y tú puedes meterle a la cabeza a la gente, no, es que la tierra se vive hasta mejor, no te hace falta ni un aire acondicionado en verano. Sí, sí, pero a mí déjame de tonterías, esto del polvo y tal. Bueno, ¿tenemos derecho a la evolución? ¿Tenemos derecho a montar una parabólica arriba? ¿Tenemos derecho? Pues sí, yo pienso que sí. Pero bueno, estas viviendas sociales por lo menos lo hemos hecho para la gente joven y tal, que piensa que todavía piensa que, bueno, pues mira, puede ser interesante vivir en este tema. El hotelito, bueno, son todo en tierra, muy bonito, te da unas cosas. Pero esto solamente no enseño por lo que sea, sino que se pueden hacer cosas modernas con esta técnica de construcción que viene de ahí abajo y que, bueno, y que gracias a esto también se le está dando trabajo a esa gente de abajo, a venir, a subir a Marrakech y frenarlos un poco en Marrakech y no dejar que suban a Tánger para cruzar el charco, ¿no? Es un poco eso. Bueno, yo creo que aquí acabamos y bueno, y estoy a vuestra disposición por si queréis que tengamos alguna pregunta. Yo creo que sí. Sí, pues acabamos. No sé qué habrá parecido esto. Pues bueno, como siempre tenemos tiempo para hacer algunas preguntas al público. Si me lo permitís, empezaré yo con solo una porque no quiero pasarnos demasiado del tiempo. Perfecto. Pero Faisal, me gustaría si puedes contarnos brevemente, me ha llamado la atención tu comentario sobre esa climatización o, digamos, construcción popular, pero que tenía tanto control de la temperatura dentro de las casas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo se lograba esto? Sí, mira, muy fácilmente. Primero hablaban de orientación, hablaban de vientos predominantes. Normales, un valle, cualquier valle, como sea, el aire va de un lado a otro, o sea, y va recorriendo el valle. O sea, aquí no hay ningún viento que atraviese un valle, que lo haga perpendicularmente. Normalmente, igual a lo mejor hay alguno, ¿no? Pero supongo que será no sé, en Suiza o cosas de esas que tienen muchos valles locos de esto. Pero por ahí la idea es esa, ¿no? La dirección, el asentamiento, dónde se posicionan respecto al aire, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa es la utilización del patio. El patio como elemento básico y primordial climático. Él el que enfría, él el que calienta. El patio interior de la casa. Ya no hablo de los pozos esos cenitales para las calles y eso, no hablo de la casa, de la vivienda. Los patios en los cuales se podía, con una esterilla de esparto, se podían cerrar, se podía abrir. Trabajaban con esa historia, o sea, vivían con ese tema. Yo tengo los animales abajo en invierno, el calor de los animales sube. Los olores, bueno, pues yo qué sé, eso ya cada uno está acostumbrado o no está acostumbrado. Pero, o sea, a nosotros nos costaría a lo mejor, ¿no? Pero ellos el calor lo aprovechan. De hecho, hay unos orificios en las en los forjados para que pase eso. Cosas que cierran también con esterillas cuando quieren, ¿no? Entonces, está todo pensado, ¿no? En verano tengo la cocina en la planta baja, en la primera planta, pero en verano me la llevo a la segunda. ¿Por qué? Porque voy a vivir más en la terraza, para el fresquito por la noche y tal. Y van cambiándose según la estación del año. Es una casa móvil, o sea, móvil. La persona es móvil, ¿no? Y eso es muy bonito, eso es muy interesante. Eso pasa ahora mismo en las Medinas todavía, ¿eh? Las grandes medinas imperiales. Es que, claro, hablamos de esta arquitectura como si fuera una cosa que está ahí abajo, pero es que el principio de esta misma arquitectura se lleva a las ciudades urbanas
a la Medina de Fez, a la Medina de Marrakech, a la Medina de Meknès, a la Medina de Tetuán, de Chaouen, etcétera, etcétera. Todas las Medinas de Marruecos. Entonces, bueno, es una forma, ¿no? Pero viene de ahí abajo. Y esto siguió subiendo y se hizo. Llegó al Albaicín, llegó a Sevilla, por mediación de los almohades, y llegó. No digo que no hayan cogido luego cosas, porque cuando llega aquí a Andalucía, sobre todo estamos hablando del siglo, bueno, que también vinieron los omeyas que traían ya cosas del otro lado, vienen estos de abajo, y bueno, pues ahí se junta un chiringüey que, pues mira, yo te doy, tú me das, y se aprenden cosas, ¿no? Y de ahí salió muchas cosas, ¿no? Hasta Córdoba, por las mezquitas y tal, pues bueno, Córdoba fue la maestra, ¿no? La primera y tal, pero luego vinieron los almorávides que cogieron todos los de los omeyas, prácticamente, y se lo llevaron a Marruecos, al norte de Marruecos, vamos, digo al norte del Magreb entero. Pero luego vinieron los almohades y rompieron con todo eso y llevaron ellos, exportaron desde Marruecos, exportaron, construyendo la Kutubía, por ejemplo, primero, luego la Giralda de Sevilla y luego la Torre Hassan, ¿no? Es que todo fue así, ¿no? O sea, un va y bien, pero bueno, ha habido interrelación, tenemos descendencia de los romanos, bueno, empezamos desde los fenicios, los romanos, es que es normal. El Mediterráneo, estamos hablando del Mediterráneo, es la cuna de las culturas, y aquí el tránsito, lo que pasa es que nosotros ahí, en ese punto, en un punto estratégico, sobre todo por el África subsahariana, que aquí arriba no se ha llegado tanto, pero sí se ha llevado en la época del Al-Ándalus, porque era una. Los almohades gobernaban hasta Tombuctú y los saadíes gobernaban hasta Tombuctú. De hecho, fueron y lo conquistaron con Yudar Pachá, que era un tío de Almería, ¿no? O sea, con toda la época de los mozárabes, ¿no? Que se los bajó como... O sea, qué bonito, ¿no? Ese va y bien, ¿no? Y no digo nada de los almohades, lo que hicieron aquí, ¿no? Que se conoce muy poco, lo que hicieron aquí en Mallorca. A mí me encantaría, estoy escribiendo un libro ahora sobre grafitis de barcos, además eso se llama Los barcos de la Kutubía, porque son 18 grafitis que hay en la Kutubía, es una mezquita que está, la costa más cercana está a 200 kilómetros, ¿no? Y hay unos barcos impresionantes, barcos con 38 cuerdas, ¿no? Entonces eso no lo hace más que un marinero. ¿Y qué pinta un marinero en la construcción de una mezquita como esa, ¿no? Pues bueno, pues estas son discusiones que tengo con Rafael Manzano, con Alfonso Jiménez, con Antonio Almagro, y ahí estamos peleándonos con ese tema. De hecho, estuvimos ahora hace poco en la Giralda intentando, bueno, hablar un poco de la Giralda y tal, de la restauración que se ha hecho estos últimos 10 años intentando. Y una de mis especialidades, vamos, especialidad no me gusta decirlo, pero uno de mis temas apasionantes es la época de los almohades también, que bueno. De hecho, os invito, para los que sean arquitectos y les interese, hay un sitio que se llama Ataral, Atlas de la Arquitectura Almohade, ATARAL, que bueno, nos financió la Real Academia de San Fernando, y que bueno, es un sitio, lo podéis ver en el que tenga Google en el teléfono mismo, y tenéis, pues eso, tenéis 150 monumentos con sus planos, con un montón de fotos, con un montón de vídeos, con un montón de restituciones hipotéticas que nosotros damos, un equipo en los cuales está Enrique Nuere y está toda esta gente, todos estos personajes gordos, que yo no sé cómo estoy con ellos, pero bueno, wow, soy el aprendiz de ellos, ¿no? Un poco eso, ¿no? Me invitan a eso. No sé si he contestado tu pregunta, pero bueno, era un poco la idea de... No hemos ido con los almohades a otro lado, ¿no? Pero sí, lo decía por lo de aquí, ¿no? Que una pena que Mallorca era un punto estratégico increíble, no del comercio, como dijimos antes, no solamente, sino a nivel cultural, porque esto no era el comercio con Génova nada más, sino era la cultura italiana que venía por aquí, que se iba, que volvía y que tal, y que se conoce muy poquito, hay muy poquito escrito, por lo menos que yo sepa. Pero en fin, a vuestra disposición estoy. Yo quería preguntarle su opinión sobre el futuro de los SAR, como este equilibrio entre querer proteger el patrimonio y también permitir esta evolución, ¿no? Que la gente no se vaya de los SAR o que vuelva a ellos, ¿no? Porque entiendo que al final, si por mucho que tú vivas allí, si no vive el resto del SAR, la casa vivida se desmorona, ¿no? El vecino que no vive te queda sin pared. Sí. Entonces,
saber solo cuál es su opinión sobre esto en su bola mágica o de experiencia. No, bolas mágicas no tenemos, por desgracia. Pero mira, vosotros aquí le llamáis vamos, tenéis una definición de esto bastante clara y te lo voy a decir para que nos entendamos. La España vaciada, ¿no? Pues lo mismo con nosotros. Es el animal que tropieza en la misma piedra, que no somos capaces de aprender de los otros. Los pueblos aquí se están vaciando. ¿Y qué pasa? Pues que se están vaciando. ¿Está volviendo la gente? Pues estamos vendiendo de que está volviendo la gente, pero está volviendo muy poquita gente. Bueno, yo con lo que me conformo es que mientras haya gente ahí, la que quede, que viva lo mejor posible. Punto. Que tenga agua, sobre todo, porque ese es un tema primordial. Es que hemos tenido 8 años de una sequía impresionante, tremenda, estos últimos 8 años. Este año, igual que aquí, ha llovido lo que no está en lo escrito. También la borrasca esa, el trenecito de borrasca, el ave de borrasca que ha venido por aquí, nos ha tocado a nosotros también. Y de hecho el desierto se ha puesto verde, ¿no? O sea, impresionante cuando lo vemos por satélite y tal. Pero hasta incluso eso no va a hacer que la gente se quede. Pero bueno, estamos intentando que otra vez fomentar el turismo, intentar... Yo no sé si habréis escuchado, pero la central solar más grande del mundo se está haciendo ahí. Yo qué sé, hay cosas que se están haciendo, proyectos y tal. Bueno, pues para sujetar lo que se pueda y hasta el tiempo que se pueda. Hay que ser realistas con este tema. O sea, eso de decir, no, es que esto aquí, la varita mágica y aquí vamos a hacer... No. Oye, y el día que toque a un XAR darle el certificado de función, se le da y ya está. Yo ahora mismo trabajo exclusivamente, por seguir respondiéndote a tu pregunta, nos vinieron a la escuela de Lausanne, en Suiza, ¿no? Diciéndonos, oye, queremos haceros la fotogrametría y no sé qué, para tal, y esto y lo otro, de los 10 mejores monumentos del Valle del Dra. Dije yo, ¿qué me cuentas? Yo los 10 mejores monumentos del Valle del Dra, depende, ¿qué criterios tienes tú para llamarles monumentos a esto? ¿Sabes cuáles son mis criterios? El ver las fotos aéreas, ver dónde... Tengo la foto aérea del año 68, en blanco y negro, la del 72, la del 84, la del 86 y la del 98, y hice una en el 2004 y superpongo todas estas fotos aéreas del Valle del Dra y donde más cabezas de palmera vea que haya evolucionado para bien, el XAR que hay allí, ese es el patrimonio, es el que tengo que conservar. Porque si ellos tienen palmeras y la están conservando y están trabajándola, eso quiere decir que hay gente ahí y que ahí es donde tengo que trabajar. Si tengo que hacer algún esfuerzo es ahí, no en este que es del siglo XIV y que es, para mí, chulísimo. Tiene una mezquita alucinante, la mejor mezquita de todo el Valle del Dra. La dejo de lado, os lo digo de verdad. Voy ahí, a donde más cabeza de palmera hay. Así es como, esos son los criterios por los que nos estamos rigiendo ahora mismo. Porque de parte del gobierno existe algún programa, alguna estrategia aliciente para volver a eso. La renovación y la preservación de los XARes y casbas del sur. Más, hay una institución hecha para eso. Pasa que no es suficiente el dinero que mete, no sé qué, no sé cuánto, pero oye, mira, el caso es que sea sensible y lo haga. Luego ya estamos nosotros para buscar dinero de otros lados, ¿no? Hola. Quería preguntarte, ¿cada cuánto renováis el revoco, la protección, la superficial? ¿Cuándo es lo adecuado o lo oportuno? Ya sé que debe depender del clima o lo que sea, pero más o menos. Te lo puedo decir. Los revocos, lo que es el revestimiento de paredes, exteriores, cada 20 años tranquilamente y sin problema. Las terrazas, esas son las que normalmente se tienen que hacer anualmente. Pero el anualmente, ¿qué es? Anualmente es, por lo menos, que las gárgolas estén limpias, que no retenga agua, nada más. Y bueno, porque esto con el tiempo, cuando cae agua, la poca que se vaya
con el viento, con la tierra mojada, se lo lleva. O sea, hay cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ponemos nuestra capita de tierra otra vez encima. Eso sí, cada año. Después de cada lluvia, normalmente es así. Ahora que llueve menos, cada 2 años, cada 3 años, pero más o menos. Pero los revestimientos, si están bien hechos y bien anclados, que esa es otra historia, absolutamente, 20 años, de verdad. De hecho, se va perdiendo la tierra, va apareciendo la paja y ya está bonito, ¿no? Mucho más bonito. Los interiores no son tierra y paja, es tierra y los mezclamos con yeso ahora mismo. Esta otra cosa porque es más barato y tal, y es mucho más limpio, ¿no? O sea, más higiénico, digamos. Y has dicho que sí está bien anclado. Sí está bien anclado. Bueno, Hay que picar. A eso a lo que me refiero, y hay que poner un mortero de agarre primero, mortero vasto, y luego ya poner esa capita fina, más fina como revestimiento final. No es solamente el morterazo ese ahí a lo bestia y ya está. Eso nada, cuando hay un poquito de humedad lo escupe, ¿no? Sino verdaderamente poner 2. Uno vasto y picadito el muro para que agarre. Y mojarlo a la hora de ponerlo. Eso como muy importante. Mojarlo, pero mojarlo con una manguera. No echarle un poquito de agua. Porque cuando pones el otro que está mucho más mojado, chúpala eso y se cae. Perdona, que me alargo. Faisal, ¿qué tal? Buenas tardes. Fuerza Muy Ságueda. buena. Me alegro de verte. Yo también, hermano mío, pero un montón. Tenía una curiosidad cuando he visto las fotos, los grandes castillos, eso que tú decías de arena, la fachada se ve bastante ataluzada, Sí, cuando tienen bastante altitud. la parte Entonces, de arriba. exactamente, ¿ese talud no te coge agua con la lluvia? Pues mira, lo del talud se hace por el sistema constructivo, ¿no? Porque como se va reduciendo, la parte de abajo tiene 80 centímetros de espesor, la primera planta tiene 60 y en la otra ya tiene 50. Y eso por eso hacen el talud, porque revisten y luego pues, forma el talud, ¿no? Pero el deterioro en el exterior no es mucho más pronunciado en esa zona más ataluzada. No cae tanta agua como para eso, ¿no? No cae tanta agua como para eso. Una reflexión decía que se han sedentarizado, digo, parece que se han sedentarizado como pueblo, pero son nómadas en su casa. Como tú Sí, decías, pasan de planta no a planta paran. y se mueven. No paran. Y ya por curiosidad, el tema de la impermeabilización en los asmanes, ese que decías que había construido Sí. nuevo para las mujeres. Bueno, ese lo hemos hecho con cal, cosa que ahí pues no se utiliza la cal como mortero de cal, o sea, con mortero de cal rica, ¿no? Eso de 2 partes de cal y una de arena, ¿no? Una de tierra, ¿no? Entonces ahí sí utilizamos como impermeabilizante, utilizamos la cal aérea sin problema y se acabó, y una capita muy fina. No llegamos al Tadelakt, que es una especie de estuco que es mucho más fino, ese sí es con arena, muy poquita arena, una parte de arena y 4 de cal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, eso ya es para los baños, para los interiores de los baños, pero ya estamos hablando de zona urbana, ¿eh? No. También lo utilizamos en las cúpulas de los moravitos y tal, ¿eh? Como son todo lo que es redondo, vamos, todo lo que es curvo, digamos, ¿vale? Hola, buenas tardes. Muy Yo buenas. quería preguntar si cuando se plantearon los proyectos de rehabilitación del Oxar, los equipos eran exclusivamente de arquitectos o eran equipos multidisciplinares, de manera que con lo que ha estado explicando de las familias que seguían viviendo allí, si también se ha aprovechado para estudiar el ajuar de la vida Claro. cotidiana, cerámicas y qué tipo de antecedentes en las cerámicas, si se han estudiado, corresponden a qué épocas las tipologías y las decoraciones. Porque usted se ha centrado bastante en la época almohade, que a mí también me interesa bastante, pues si han conseguido identificar tipologías de esas épocas. Gracias. De nada. Pues para la primera pregunta, lo del trabajo, efectivamente, yo cuando llegué ahí al Cercas, yo era el único arquitecto que había un etnólogo, había 2 antropólogos, había un sociólogo
y trabajábamos juntos, éramos los funcionarios que estábamos ahí. Luego había 4 técnicos de dibujo, de arquitectura, y bueno, un fotógrafo y ¿qué había más? Bueno, ya un par de secretarias y punto. Al principio empezamos a trabajar, a estudiar, a plantearnos esto, y éramos todos jovencitos, estoy hablando del año 94. Recién salidos, bueno, unos con más experiencias que otros, pero ellos venían recién salidos de la universidad, ¿no? Pero eran gente que conocían la zona. Uno vivía en la zona de Rasidía, o sea que esto no era que estuviera fuera de sitio, que venía de la ciudad y estaba perdido. El otro también, su descendencia, sus abuelos eran también de la zona y tal. Entonces, claro, esta gente me enseñó a mí un montón, porque al principio, cuando íbamos a un XAR, el inventario del Valle del Todra, 68 XARes, pues vamos a estudiarlo y tal. Y empezamos a estudiarlo. Yo lo estudio a nivel arquitectónico, el otro a nivel etnológico, el otro a nivel sociológico y tal. Pero llegamos a la conclusión, y no tardamos mucho, menos de un año, en que en un principio nosotros los documentos que hacíamos para el Estado era una parte de arquitectura, una parte de etnología, una parte de sociología y una parte de antropología. Y llegamos al punto de decir, esto es pluridisciplinar. Vale, muy bien, trabajamos en plan pluridisciplinar, esto es magnífico. Pero nos dimos cuenta que no tenía sentido, porque yo no sabía lo que ellos decían y ellos no sabían de lo que yo hablaba. Yo cuando entraba a la cocina y decía, este espacio arquitectónico es la cocina, ¿no? Bueno, yo, si no me contaba él cómo funcionaba la cocina, yo no tenía nada que ver. Pues ahí veía una historia en el suelo de barro, no sé qué. Decía, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo meten aquí la leña? ¿Y dónde ponen los trozos de madera para quemar esto? ¿Cómo funciona esto, ¿no? Y venía el otro y decía, no, que es que aquí la única que tiene derecho a entrar es la mujer y tal, y de esta manera, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues llegamos a romper esa historia de pluridisciplinar y decir, vamos a trabajar de una manera interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso para mí? Como yo lo entiendo. Escribimos un solo documento, pero lo escribimos a la vez. Escribimos todo de todo. Y la verdad que muy, muy interesante. Es la única manera de la cual, si queremos decidir hacer algo o contar algo, es hacerlo de esa manera. O sea, la parte arquitectónica es lo más chiquitito, lo más importante es a lo que usted se refiere. Uso y costumbre, la vida, la gente, la historia, las costumbres. Ya luego nos metimos en toda la parte de lo que es música, lo que es tradición oral, o sea, intentar recopilar. Nosotros hemos estado yendo detrás de un pastor de dromedarios, ¿no? Más dromedarios que traía de contrabando de Mauritania, pero bueno, eran dromedarios y cabras y tal. Y estuvimos en el valle, en el Atlas, en el Aitbuquemés, estuvimos 48 días detrás de él, detrás de una familia que eran nómadas, porque todavía existen este tipo de nomadismo. Además, está muy bien porque nosotros estamos con el tema del pastureo, ese de que suban a las zonas altas en verano y tal, y los dejen y toda esta historia, ¿no? La transhumancia, ¿no? El respeto a la transhumancia, ¿no? Y íbamos detrás, viviendo con nuestras tiendas de campañas, con ellos, pero para describir los cuentos que le contaba a su hijo, lo escribía. Yo miraba cómo montaba la jaima y la desmontaba, pero eso lo hice en los 2 días, pero no acabé. Seguí preguntando cosas y seguí viendo cosas, y qué es lo que llevan y qué es lo que no llevan, y nos tiramos 42 días detrás de esta gente, ¿no? Y la verdad que aprendimos un montón de cosas. Además, como el trato que te dan ellos, bueno, la familia era una pareja con 3 niños, ¿no? Y era impresionante, o sea, eso fue una experiencia de vida total, ¿no? Me hablas de cerámica. Cerámica, en todo el Valle del Dra, que yo conozca, hay una que se puede decir que de la época se ha hecho muy poca excavación arqueológica, desgraciadamente. Muy poca, poquísima. En Ait Ben Haddou, la parte de arriba, que es almohade, ahí hay trozos de cerámica y cerámica almohade, pero muy poco. Pero bueno, no sé, porque no se ha estudiado, no porque no haya. Que la hay, pero la hay, si subes como turista, seguro que te la encuentras. Fíjate de dónde llego. Hay una parte que es Tamgrut, que está a unos 40 kilómetros al sur de Zagora, que está a 200 kilómetros
al sur de Ouarzazate, ahí hay una zona que es Tamgrut, que tiene una cerámica específica. Y es una cerámica muy, 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 muy parecida a la que hay en Granada. Entonces, hemos querido intentar tirar de eso, pero yo no soy ningún experto en cerámica, entonces, pues bueno, pero habría que estudiar todo esto. Todas estas cosas están sin estudiar todavía. O sea, hay doctorados para hacer y regalar, pero os tenéis que bajar abajo un poquito, está al lado, es verdad. Es que tenemos poco contacto, hemos roto mucho, y ha sido tal vez por el tema del idioma, ¿no? Nosotros ahí nos hemos quedado muy afrancesados, y claro, pero bueno, vosotros ya sabéis, ahora la gente sabe inglés, y vosotros habláis ya francés, inglés, y luego hay otro lenguaje que es el de los gestos, ¿no? Que eso pasa por todos lados. Yo lo digo, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía quedan, pero se ha roto mucho la relación entre nosotros, ¿no? Desgraciadamente, entre todo el Mediterráneo, ¿no? Nos peleamos y todas esas cosas. Tiene sentido. Qué pena. Pero en fin. Espero haber respondido a su pregunta también. Si hay alguien más, si no, lo dejamos, ¿no? Bueno, creo que lo podemos dejar y estaréis de acuerdo que ha sido una charla magnífica, No sé. muy estimulante, que habrá qué despertado la curiosidad de quienes nos han visto también en remoto y que también, quién sabe, puede estimular investigación o por lo menos un interés que creo que siempre es positivo. Así que muchas gracias otra vez, Faisal, ha sido un placer tenerte. El placer ha sido para mí, de verdad. En serio. Muy bien. Muchas gracias.